Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es de acuerdo a la Reina Valera. Y la primera parte donde dice, ahora bien, ninguna condenación, la palabra condenación aquí, la palabra en griego, significa poner en juicio una vez más. Amén. Por lo tanto, lo que está diciendo es, ahora bien, ya nadie puede ser puesto a juicio una vez más si estás en Cristo. Amén. Y esto lo entendimos porque dimos un repaso del capítulo 1 al capítulo 7, y solamente para enfatizar algunas palabras, por favor. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio, lo cual está diciendo que el Evangelio es el tema central de la Biblia. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para, una vez más, porque es poder de Dios para. Entonces, si vimos que Jesús, de Él se trata el Evangelio, Él es el Hijo de Dios, el que murió, el que resucitó, todo esto lo hizo para que nosotros tengamos, ¿qué? Salvación. Amén. Entonces, si ya hemos aceptado a aquel que nos da salvación, ¿de qué nos podrán acusar? Amén. De igual manera dice el versículo 17, porque en este evangelio, o el evangelio que trata de Jesucristo, dice lo siguiente, porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿qué? Se revela. Por lo tanto, el evangelio, ¿qué revela, por favor? La justicia de Dios. ¿Qué vendría a ser la justicia de Dios? El veredicto favorable, o el veredicto de un juicio. Amén. Entonces, Jesucristo, Él es la evidencia de un juicio. Y tenemos que ver si en este juicio tuvimos buenas noticias o no. Pero por saber que el Evangelio son buenas noticias, es un veredicto favorable. El veredicto favorable significa de qué fuimos enjuiciados por causa del pecado. ¿Con qué nos juzgaron? Con la ley. ¿Qué nos sacó de la ley? Su sacrificio. Y si su sacrificio llenó el corazón de Dios, satisfizo a Dios, entonces, ¿qué deuda queda? Nada. Entonces, si vamos por favor a Romanos capítulo 3, lo vamos a ver mucho mejor. Dice el versículo 21, pero ahora aparte de la ley, que era lo que nos condenamos, ¿cómo podemos decir que la ley declaraba que estamos bajo pecado? Y la ley declaraba que estamos bajo juicio, ¿sí o no? Entonces podemos decir, pero ahora aparte de la condenación que teníamos, se ha manifestado, ¿qué cosa? El veredicto favorable. Y es testificada por la ley y los profetas. Por lo tanto, la ley no puede decir que la obra de Cristo no la satisfizo. La ley reconoce a Jesús diciendo, tú cancelaste mis demandas. Amén. Y viene y dice el versículo 22, la justicia de Dios o el veredicto favorable lo recibimos por medio de la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue el pago. Entonces, si yo declaro Jesús es mi pago, entonces la justicia de Dios me es dada. O me es dada ese veredicto favorable. Dice, ¿para quién es este veredicto favorable? Para todos los que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es quiénes están en ese caso? Todos. Pero como todos habíamos pecado, todos somos justificados por la fe de Cristo. Amén. Dios lo que hizo es ponernos a todos bajo pecado y bajo condenación y juicio, para que en ese juicio, la sentencia de ese juicio, se aplique a tu vida. ¿Por qué? Porque en este juicio no solamente Dios dio la ley, antes de dar la ley ya había prometido al Cordero. ¿O no? El Cordero de Dios, inmolado antes de la fundación del mundo, vino antes que la ley, ¿sí o no? Por lo tanto, antes que la ley nos acuse, ya había algo que satisfacería la ley. ¿Vamos bien? Viene entonces y dice, versículo 24, siendo que justificado, la palabra justificado vendría a ser a quienes se aplica el veredicto favorable. Amén. A todos los que ya son libres de esta condenación. A todos los que son libres de esta condenación son justificados ¿qué? Gratuitamente por su gracia. Entonces la gracia de Dios fue lo que proveyó ¿qué? El pago. ¿O no? Miren, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué?
La redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué proveyó la gracia? ¿A Cristo Jesús? ¿O a un Cristo Jesús que redimía? O sea, simplemente Dios nos trajo a su Hijo, o en su Hijo estaba ya el pago. Entonces, por eso dice el versículo 25, a quien Dios puso como qué. Entonces, Él nació para hacer propiciación, Él nació para hacer la cancelación. Amén. ¿Y desde cuándo estaba ya disponible esta cancelación? Desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, por más que el pecado sea destructivo, y lo es, y lo ha sido, la provisión de Dios es mayor. Por eso, aunque abunde el pecado, sobreabunda la gracia, no en el sentido de que el pecado exista, sino porque la solución es mayor. Amén. Porque la solución viene desde antes. Amén. Lo vamos a ver. Viene y dice, a fin, como Dios puso como propiciación por medio de la fe en su... A ver. Aquí debe ser, miren el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la ¿qué? Miren el versículo 22, amén. Biblia pura. Amén. ¿Qué tal si hacemos un estudio bíblico todos? Estudio bíblico. Dice, la justicia de Dios que es por medio de ¿quién? De la fe en. Entonces, al poner mi fe en Cristo, yo recibo su veredicto favorable. Porque Jesucristo es el pago por mis pecados, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Pero miren lo que dice el 25. ¿A quien puso Dios como propiciación por medio de la qué? De la fe en su sangre, lo cual significa por medio de la fe en el Jesucristo sacrificado. Entonces, si Jesucristo sacrificado es la provisión de Dios y lo que me acusaba como pecador era la ley, entonces, ¿qué es lo que cancela la ley? Vamos de nuevo. Aquí está la ley. La ley declara que yo soy pecador. La ley declara que por el delito que he cometido, yo soy culpable. Y no solamente eso, tengo que ser juzgado por ese delito. Hermanos, la ley no solamente decía que eras pecador, la ley te llevaba a juicio. Y la ley quería dictaminar una sentencia contra ti. Amén. El juez iba a ver la ley y iba a dar la sentencia en base a la ley hasta que alguien vino superior a la ley y la satisfizo. ¿Cómo lo satisfizo? Por su sangre. Por lo tanto, la sangre de Cristo es mayor que la ley. Entonces, por eso que nosotros ponemos fe en su sangre o la fe en un Jesucristo sacrificado. Es por eso que Pablo decía, no quiero saber nada sino a Cristo y a una vez más, no quiero saber nada sino a Cristo y porque significaba al Cristo a quien yo sirvo, no es el que está colgado en una cruz, sino al que pagó en una cruz para que yo reciba el veredicto favorable. ¿Amén? ¿Seguros? No es confiar simplemente, confío en Jesús. No, yo confío en Jesús que derramó una sangre que satisfizo todo. ¿Amén? Y dice que por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa? Que la humanidad no era declarada culpable porque todos los pecados de la humanidad fueron puestos en uno solo. Si todos nosotros somos culpables, Dios al juzgar nos tendría que juzgar de manera individual, pero Él creyó que el mejor juicio es que sea condenado en uno solo. Para que este uno solo, los muchos, recibiesen este beneficio. Dios no es burocrático. Y por eso que mucha gente es, ¿qué hago? Pido perdón, ¿cómo soluciono eso? No, es que la burocracia lo anuló para poner un solo trámite, Jesucristo sacrificado. ¿Amén? Entonces vimos en el 4, miren por favor, algunos versículos que sería bueno leer. 4:16, por tanto es por, ¿qué dice? A ver, si me ayudan, por tanto es por fe, por tanto es por fe tema o por tanto es por fe en alguien. Porque si solamente es por fe, entonces yo tengo que averiguar qué es la fe.
o si es, por tanto, es por fe en el que pagó. Lo vuelvo a decir. Dice aquí, por tanto es por, tienen que tener, pero ¿cómo pueden tener fe? No puede haber fe si es que Jesucristo no fuese enviado. Lo que provoca fe en ti es que hay una provisión de Dios, que sea el Mesías y crucificado y resucitado. Si no hay esto, no tienes fe. No es que creo que Dios existe, creo que Dios es bueno, creo que Él me perdona. No puede haber absolutamente nada de eso si Jesucristo no hubiese venido como hombre, muerto y resucitado. Eso es lo que provoca fe. Tengo fe en sus promesas. Imposible que puedas tener fe en sus promesas si es que Él no hubiese muerto, resucitado y te hubiese dado en base a su sangre esas promesas. Más sencillo, ¿verdad? Para tener fe. Ok, seguimos. Por tanto es por fe para que sea por. ¿Y qué es lo que dio la gracia? ¿Cuántos se acuerdan qué es lo que dio la gracia? Versículo 24 del 3. Es un pequeño estudio bíblico, amén. Mi cerebro ya comenzó. Dice 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su. Entonces es por fe para que sea por. La pregunta es ¿qué es lo que proveyó la gracia? ¿La justicia en quién? Volvemos a unir. Es sencillísimo. Algunos me dicen, claro, tú lo ves por el don. No, lo vemos por el Espíritu Santo. Dice, siendo justificados, 3:24, siendo justificados gratuitamente por su. Entonces, ¿la gracia qué trajo? Gratuitamente trajo mediante la redención que se. Por lo tanto, ¿qué entregó la gracia? A un hijo que redime para que yo reciba justicia. ¿Sí o no? Me voy al versículo 16 del 4. Por tanto es por fe. ¿Fe en quién? En el Hijo de Dios, en el que derramó su sangre. Para que sea por gracia. ¿Qué significa por gracia? Porque al creer en el Hijo, yo recibo gratuitamente justicia, porque Él canceló eso a favor mío. ¿Sí o no? ¿Cuántos somos de fe aquí? ¿Qué significa ser de fe? ¿Creer en Cristo? ¿O ser justos? No, ser justos. Porque es el resultado de haber creído. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque de tal manera, dice Romanos, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está, entonces creer en Él me pone en Él. Entonces creer que Él es mi justicia me pone en justicia. ¿Cuántos son justos porque ustedes son justos o son justos porque han sido colocados en el justo? Entonces cuando Dios los ve a ustedes, ve su justicia. No, me ve en la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? La provisión de Jesucristo. La pregunta es ¿cómo te ves tú? Soy justo, pero fallo tanto, pero sigo siendo justo. Decirle, no, estás viendo mal. Porque la justicia no se ve en base a lo que tú hagas, la justicia se ve en base a lo que Él hizo. Amén. Una foto para todos ahorita. ¿Qué estará diciendo este hombre? Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su ¿qué? Por lo tanto, la gracia, si bien me salva a mí, ¿qué produce con los demás? Firmeza para mi familia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque si me salvó a mí y me justificó a mí, de cierto justificará a mi familia. De cierto justificará a mi nación. Lo mismo que me predicaron y me justificó es lo mismo que yo predico y justifica a los demás. Yo transmito un veredicto. Yo no transmito el que tú te arrepientas para que por tu arrepentimiento te conviertas. Sino yo transmito ya una sentencia, un veredicto favorable. Ok, sigamos. Viene y dice, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de.
Abraham, el cual es padre de todos. Entonces, ¿cuántos somos de los de la fe de Abraham? ¿Cuántos somos los de la fe de Abraham? O lo digo de una forma más sencilla. ¿Cuántos nosotros hemos creído lo que Abraham creyó? Abraham creyó y le fue contado por. Entonces, no puede haber dos tipos de justicia. Abraham no puede haber creído algo y Dios le dice justo a él y yo creo otra cosa y soy justo porque hay una sola justicia. Entonces, ¿qué creyó Abraham? Lo mismo que creo yo. ¿Y qué creyó Abraham? En el Hijo resucitado. Por lo tanto, creyó en Cristo resucitado y entonces él por creer fue bendecido. ¿Qué bendición entonces recibo yo? La misma de Abraham. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? ¿En qué fue bendito Abraham? Es que es gracioso, porque mucha gente, yo soy rico como Abraham. Genial, es parte del pacto. Pero ¿cuál es la bendición de Abraham? Ok, seguimos. Sino para que es la de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Padre de todos nosotros significa que él creyó lo mismo que nosotros. Amén. Porque padre de todos nosotros, es decir, en la Biblia, todos los que nacieron en Chile se llaman chilenos. De acuerdo a la Biblia sería que todos los que nacen en Chile son hijos de Chile. Y Chile vendría a ser su padre. Entonces aquí dice, padre de todos nosotros, significa que todos nosotros somos hijos que creemos igual que el papá. Porque somos una familia de fe en el Mesías. Amén, ¿vamos bien? 17, ¿cómo está, cree? Una vez más, ¿cómo está? Una vez más, ¿cómo está qué? Todos los que tienen fe o todos los que son justos tienen algo. Una vez más, ¿tienen algo? O tienen un pacto, tienen un acuerdo escrito. Porque si Dios me dice, eres justo, pero y vas a vivir de acuerdo al Evangelio y ser guiado por el Espíritu Santo, suena bonito, pero debe estar escrito. Porque si yo no soy el Evangelio, me engaña o yo invento. Por eso le dijo a Abraham, el justo, el que creyó en el Hijo resucitado, yo le dejé algo escrito. Su palabra. Esta es la palabra del pacto. Y cuando leo el pacto yo veo y digo, no, este es el antiguo pacto, este ya está cancelado. Yo leo el nuevo que es superior, porque Él es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores. Entonces yo veo cuáles son mis promesas. Por eso trazo bien la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Seguimos. Como está escrito, te he puesto como justo. Amén. Dice eso, como está escrito, te he justificado por tu fe. No, porque ya es justo por fe. ¿Qué está escrito? Al justo. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Cómo llama al justo? ¿Padre de muchas? ¿Cómo lo sé? Versículo 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería ¿qué? Heredero del mundo. O heredero de la humanidad. O el responsable de ello. O la nueva cabeza. ¿Sí o no? Y entonces al justo, ¿cómo se le llama? ¿Te he puesto por qué? ¿Te he puesto por qué? A mí me gusta mucho esta parte porque cuando Dios le dijo eso, le dijo, y te voy a dar a ti la tierra en heredad. Le dijo, ¿y cómo sabré que será mía? Él dijo, ok, trae animales y parte. Lo cual está diciendo, te lo entrego por pacto. Esta tierra no es porque no. Aunque tú pienses o digas que no crees, que todavía no lo tienes, es tuya. Por eso mucha gente dice, recibe lo que es tuyo. Sí, pero ya es mío. Porque en el pacto está y determina que está escrito para mí. ¿Me ha sido dado o no? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿O ya nos mareamos? Dice, como está escrito, te he puesto por padre en muchas. Por lo tanto, Dios no está diciendo, tienes que creer que eres justo, tienes que creer que eres justo, tienes que creer que eres justo. Hermano, no, tú ya eres justo. Lo que te voy a decir es que la tarea del justo es velar por los demás. Y sí, gloria a Dios, yo creo que debemos de decir una y otra vez quiénes somos en Cristo.
Pero si mi enseñanza de quién soy en Cristo no hace ver que estoy a favor de la humanidad, entonces es una sentencia a medias. Viene y dice, te he puesto por padre mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como. Entonces, ¿en quién hemos creído? 17. Delante de Dios, ¿a quién? ¿Lo volvemos a decir? Vamos a expandirnos un poquito. ¿Podemos? ¿Amén? No hay problema. ¿Cómo lo llama el justo? Te he puesto por padre muchas. Por lo tanto, lo que le está diciendo, conmigo tú estás bien. Ahora te quiero encargar un ministerio. Quiero que cuides de los demás. La labor del justo es ver por los demás. Dice, delante de Dios, ¿a quién? ¿Qué dice, por favor? ¿A quién creyó? Y la Biblia dice, y Abraham creyó y le fue contado por. Entonces, al Dios a quien creyó y por quien recibió la justicia, ¿cómo es Él? ¿El cual da qué? Entonces, simplemente le creyó a Dios o creyó lo que Dios cree. ¿Creer en Cristo es solamente creer en Cristo o es creer lo que el Padre cree? Tener fe en Cristo es solamente creer en Cristo, o creer en Cristo es creer que el Padre lo envió. Creer en Cristo es creer lo que el Padre cree de Cristo. El Padre cree que Cristo es la justicia de Dios para que el hombre sea salvo, ¿sí o no? Y cuando tú le crees y aceptas que Jesús es el Señor, ¿qué estás creyendo? Lo que el Padre cree. Bienvenidos a la vida de fe. La vida de fe no es luchar que yo tengo que creer existe. Yo creo lo que Dios cree de lo que Él envió. ¿Cuántos creen lo mismo que papá cree? Dios cree que ustedes son sus hijos. ¿Y ustedes? Dios cree que ustedes son bendecidos. ¿Ustedes? El punto es creer, sí, gracias Padre, sí, yo soy bendecido, amén, yo soy bendecido, amén, voy a repetirlo hasta que me le convenza. No, Él me bendijo. ¿Por qué? Porque Él me llama bendecido, porque Él da vida a los muertos. ¿Qué significa? Que para que yo sea bendecido hubo una muerte y una resurrección. Y Él llama las cosas que no son como si. Pero esta palabra de llamar las cosas que son como si fuese, yo sé que alguno dice, todavía no es, pero dilo para que sea. No dice en el original. De esto fue sacado de la parte donde una vez la gente de Israel ya no sabía qué hacer y Dios le decía, un momento, decide quién va a ser tu Dios. El Dios tuyo es aquel que anuncia el final desde el inicio. Si tu Dios o el Dios en quien tú quieres creer te dice el final desde el inicio, ese sea tu Dios. Pero yo soy el que doy buenas nuevas desde el inicio. ¿Saben lo que está diciendo Dios? Si yo soy tu papá y yo soy tu Dios, es porque yo sé tu final. Y tu final fue sellado en Cristo. Cuando Él murió, no solamente fue un inicio para que tú seas justo. Cuando envié a mi hijo, te hice justo hasta el final. Porque lo que yo te digo hoy, funciona hasta el final. ¿Vamos bien? Vamos orando para ver qué es lo que Dios quiere. Decirle, no, vamos conociendo y recibamos lo que el Espíritu Santo dice de lo que Dios ya me dio para verme en el final como Dios me ve. Por eso hay fuerza en la oración. Porque en la oración es, papá, yo sé. Es papá, yo sé que siempre me oyes. Porque yo sé que Lázaro va a resucitar. No es, te creo. No, yo sé. Porque yo sé lo que tú dijiste de Lázaro. Y porque sé lo que hiciste de Lázaro, sal fuera. Punto. Muchos hacen de la oración la unción para que suceda esto. No, la unción no hace que algo suceda, hace que algo se manifieste en lo que Él ya preparó de antemano. Por eso te llama próspero.
¿Vamos bien? ¿Qué dirá? No importa, algún día. Por eso dice, el Dios en que he creído es el Dios que envió a su Hijo, murió y resucitó, porque este Dios me vio de principio a fin. Y no me liga con Adán, ni me liga con el pecado, me liga con su Hijo. Porque en su Hijo está mi principio y fin, porque Él es el autor y consumador de mi fe. ¿Cuál es el gran problema del libro de Hebreos? Muy sencillo. Ellos comenzaron algo y vinieron los problemas. Ellos se bloquearon creyendo que el Evangelio no podía darles solución y volvieron a la ley porque creyeron que la ley les podía ayudar. Y el autor de Hebreos le dice, por favor, Jesucristo es como el Moisés que te sacó y como el Josué que te hizo entrar. ¿Por qué tienes que volver a uno que solamente te saca y no a uno que te hace disfrutar al máximo? Y presenta al Jesús de principio a fin. Esa es mi fe. Esa es la fe de ustedes, ¿sí o no? ¿Seguros? Mañana será un buen día, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser mañana un buen día? Porque lo compró con su sangre. Porque en ese día se aplican las mejores promesas. Porque en ese día se aplica mi justicia. O la justicia en Cristo me refiero. ¿Amén? ¿Vamos bien? Ok, mejor soltemos un poco, pero vamos al 5. Capítulo 5. 17, que es muy conocido, dice, si por la transgresión de uno solo reinó, ¿qué? La muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben ¿qué? La abundancia, la gracia y el don de la... ¿A quién se refiere esto? A nosotros. ¿Cuánto tenemos abundante gracia? ¿Y cuánto tenemos el don de la justicia? ¿Qué pasa con aquellos que tienen abundante gracia y el don de la justicia? Reinan en vida. ¿Qué significa reinar en vida? ¿Gobernar como grandes señores sobre los demás? ¿O es ser padre de mucha gente? Reino para bendecir a los demás. Mi justicia me lleva a una posición correcta con Dios, pero mi justicia también me lleva a una posición de bendecirte, de apoyarte, de que si te caes, yo en nombre de Jesús, yo te voy a ayudar. Porque si yo no veo esto, entonces voy a predicar, ande en amor. Y tienes que andar en amor en vez de simplemente ver, esto es parte de mi justicia. Porque mi justicia me lleva a cuidar a los demás. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8. Miren, vamos a volver al versículo 11. Solamente algunos versículos de recuerdo. Vamos a avanzar hacia los siguientes capítulos. Viene y dice, y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Versículo 11 una vez más. Y si el espíritu de aquel, entonces todos ponen aquí, hermanos, y si es que el espíritu de Dios vive en ustedes. La pregunta es, y si puede ser condicional? No, porque es un pacto incondicional. ¿Por qué es un pacto incondicional? Porque lo pagaba una parte y lo pagaba completamente. Porque si lo paga completamente no puede haber si es que tú lo haces, porque el otro no lo podía lograr. Entonces Él es el que dio el Espíritu, ¿sí o no? Miren, por favor, vamos a hacer algo. 7:17. De manera que yo ya no soy quien hace aquello, sino que... Miren, por favor, 7:17. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino que... ¿El pecado qué? Que mora en mí. El apóstol Pablo ha dado, digamos, enseñanza tras enseñanza, y ya para explotar la enseñanza, él primero dice, hay algo en ti, que cuando él se vio dijo, esto no puede estar en mí. ¿Qué es esto que está en mí, que no me permite vivir bien? Se llama el pecado que mora en mí. Esto es extraño en mí.
Porque al leer Génesis yo digo, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero esto no estaba aquí. ¿Por qué? ¿Y de dónde salió esto? Hasta que dice, miserable mí, ¿quién podrá librarme de esto que está tomando el lugar de Dios en mí? Volvemos a leer el versículo 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús, ¿qué? Entonces, ¿en mí mora el pecado y mora el Espíritu Santo? No, porque uno primero tiene que ser extirpado y luego ser colocado, ¿quién? De acuerdo a lo original, viendo a Pablo que dice que se revisó y dijo, esto no debe estar en mí, esto no es lo original. ¿Quién como original siempre tuvo que vivir en mí? El Espíritu Santo. Entonces cada vez cuando me dice, justo, el Espíritu Santo está en mí. Porque me volvió a crear, me hizo una nueva criatura, ahora tal como Dios me quería desde el inicio. Y desde el inicio siempre me diseñó cuando dijo, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, no estaba pensando en Adán, cuando te veía a ti. Estaba pensando, hijo, tú morirás por ellos, y hagamos al hombre para que el Espíritu pueda morar en él. Para que en el Espíritu nos moremos en él. Lo volvemos a leer, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en, si ya no mora el pecado y el pecado era extraño y ahora el Espíritu Santo mora en ti, entonces el Espíritu Santo siempre fue el que debería de morar en ti. Porque era el original. ¿Sí o no? Mora en vosotros el que levantó los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en. Una vez más, ¿quién mora en ustedes? ¿Y qué hizo el Espíritu? Versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la. Por lo tanto, que el Espíritu Santo vive en mí es porque me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la. Porque que el Espíritu Santo esté en mí, evidencia de que alguien murió, resucitó, me dieron una sentencia favorable, me volvieron mis derechos como ser humano completo en Él en mí. ¿Lo volvemos a decir? Cuando alguien dice, pecador inmundo, sí es pecador inmundo, pero a veces vemos al pecador por sus hechos y no por lo que está en él, que es ajeno a lo que Dios quiso con el hombre. Pero apenas Jesús murió, resucitó, llevó este cuerpo de muerte o este pecado que estaba en el hombre, lo sacó, hizo un nuevo hombre en él y al ponerlo en él puso lo que en el hombre siempre debía estar, el Espíritu Santo. ¿Acaso ignoráis que soy templo del Espíritu Santo? Cuando dice eso Pablo le dice, ignoráis que soy templo, ignoráis que eres santo, ignoráis que eres justo, ignoráis que este es el diseño como Dios te quiso siempre, ignoras que ahora que te estás comportando de una manera diferente a tu diseño. Seguimos. Vamos al 14. Porque todos los que son ¿qué? Una vez más, todos los que son ¿qué? Por lo tanto, el Espíritu Santo que mora en mí es para. Una vez más, el Espíritu Santo en mi vida es para. Por lo tanto, el justo es diseñado para ser. ¿Por quién? Entonces, que el Espíritu Santo vive en mí y ser guiado significa que yo soy muy tonto y necesito guía, o ese es mi diseño. Que el Espíritu Santo me guíe no significa que sea débil. El Espíritu Santo que me guíe significa que esa es mi forma, que esa es la forma normal en que debo de vivir. Si yo tomo una decisión, no, yo no puedo tomarlo solo, Espíritu Santo ayúdame, es decirle, no, porque mi vida es mancomunada con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a decirle, tiempo de tomar decisiones, Jorge, porque Dios el Padre lo envió para que more en nosotros, para que nos guíe. Pero si tengo la idea de que yo soy una oveja, que soy guiado porque soy torpe, ¡pam!, me tiene que dar un palazo, me tiene que dar un golpe el pastor para que avance, no es el diseño, porque Dios no nos diseñó como ovejas, nos diseñó como hijos con el Espíritu Santo dentro.
Hermano, ¿qué tengo que hacer? Oír al Espíritu Santo. ¿Cómo ir al Espíritu Santo? Es porque, déjame contarte quién eres para que entiendas que el Espíritu Santo en ti tiene una labor. Hacerme santo, no, guiarte, porque ya lo eres. Guiarte en lo que eres. Él no te lleva a la santidad. Él te hace caminar en lo que eres en santidad. Él no te lleva a más niveles de santidad porque Él es el Santo, el Espíritu Santo. ¿Qué más nivel de santidad puedes llegar si Él habita en ti? Que aprenda a tomar mejores decisiones en la vida no me hace más santo, hermanos. Me hace disfrutar de lo que soy. Me hace simplemente alcanzar los propósitos en Dios. Pero no me hace más santo. En la iglesia yo veo la gran lucha de quién va al camino de la santidad. Él está en mí, ¿sí o no? Ok, yo sé que están pensando eso es bueno. Me han dicho que también la circulación es buena. Versículo 14, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Entonces los hijos de Dios son qué? Guiados por el qué? Mora en nosotros. Él es mi socio entonces. ¿Vamos bien? Somos socios con el Espíritu Santo porque ese es nuestro diseño, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Ok, 15. Pues no habéis recibido el Espíritu de qué? 15. ¿No habéis recibido el Espíritu de qué? ¿No habéis recibido el Espíritu de qué? Entonces el Espíritu Santo nunca te va a hacer ¿qué? Esclavo. Dice, pues, miren, qué bonita palabra, pues, dice aquí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en ¿qué? Temor. Entonces la esclavitud te lleva a, la dependencia te lleva al temor. Pero el Espíritu Santo te lleva a ¿qué? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos lleva a la libertad? A Trujillo. Es disculpen, con la colonia. ¿El Espíritu Santo me lleva a libertad? ¿O yo ya estoy en libertad? Entonces, Él no me va a llevar a libertad. Él sí va a dar testimonio que estoy en libertad, pero ¿a dónde me conduce? Yo creo que el Espíritu Santo me lleva a no pecar. ¿Y Jesucristo? Su obra completa. Vamos bien, ¿verdad? No sé, ya de aquí ya rompo mi Biblia. No. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¿qué? Una vez más, por el cual clamamos ¿qué? Pablo en Efesios, la gran carta maravillosa, cual le diría 1000 veces, del 3 al 14 es una clara parte de lo que es el pacto. Bendito, vamos ahí, ya, si podemos terminar Romanos algún día, amén. Miren lo que dice Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Una vez más, ¿qué dice? A los santos sí. Escríbanse en el centro de entrenamiento, amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a los quiénes? ¿A quiénes? A los, una vez más, a los santos sí. Entonces, los que estamos en Cristo Jesús, ¿qué somos? ¿Quién habita en nosotros? Ok. Gracia y pasa, una vez más, versículo 2. Gracia y pasa a la iglesia de Dios que está en Cristo, ¿qué le corresponde? Entonces el evangelio es gracia y paz, la provisión de Dios y su resultado. Amén. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque es de Dios Padre y del Señor. Dios Padre y Señor Jesucristo son los representantes del pacto. ¿Se acuerdan el pacto? 2 piezas, de carne y tenían que caminar en 8.
se encontraban y en los que hacían el pacto, bueno, los que caminaron en el pacto a favor nuestro fue el Padre y el Hijo. Y ellos dijeron, para la iglesia lo llamamos santos y fieles, y para ellos hemos determinado que les corresponde la gracia y la paz. Lo volvemos a decir, en el sacrificio del animal, Jesús dando la espalda al Padre como que nosotros estamos en contra de Él, caminó en 8 y le dijo, yo en ti, tú en mí, todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío. En ese momento dijo, determinamos que el que en mí cree, Señor, tú no le echas fuera. Y determino, Padre, que si ellos me aceptan a mí, se llamarán la iglesia. Se llamará santa y fiel, así lo vamos a llamar. Este es nuestro convenio, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llamar a los que creen en mí? Santos y fieles. ¿Qué les corresponde? Gracia y paz. Punto. No hay condenación para los que están en Cristo. Eso dice el pacto entre ellos. Los que cortaron el pacto. Amén. No me parece que sea santo y fiel. A mí mismo, yo a veces no me parezco santo y fiel. Porque de acuerdo al sistema de santidad de otros, yo no califico. Pero de acuerdo al criterio de santidad de Dios, sí. Porque voy de acuerdo al pacto. Porque la santidad no está basada en mí. Yo soy puesto en la santidad. Amén. Viene y dice, versículo 3, ¿bendito qué? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos... Bendición es algo dentro del pacto, significa las palabras del pacto, las bendiciones del pacto. Esto es, me comprometo, es como el Padre toma la mano a Jesús y le dice, me comprometo que todo aquel que cree en ti será tan bendito como yo mismo. Benditos, dice, bendito sea el Dios de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con la misma bendición que Él posee. El Padre le está diciendo esto al Hijo. Y el Hijo es, tú eres el representante de ellos. No es Jesús y sus hermanitos. Es Jesús y todos en Él. El que cree en ti, el que está en ti, es bendito. Este es mi compromiso. Así lo llamaré de aquí en adelante. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Ven, siéntate a mi diestra. ¿Dónde estoy? Allí. ¿Por qué? Estoy en Él. ¿Por qué estoy en Él? Se comprometió con el Hijo. Su sangre es testimonio de ello. Es un pacto inquebrantable. No lo puede negar. ¿Cuál es mi parte? Fácil. ¿Saben quién cumplió mi parte? Jesucristo. No, pero esta es la parte de Dios. ¿Y cuál es mi parte? La de Jesucristo. No, pero es mi parte también. No, es la de Jesucristo. Porque Él tomó mi lugar. ¿Por qué ahora en el sacrificio para ser salvo Él toma mi lugar, pero como cristiano yo ahora tomo el lugar? ¿En qué parte del pacto dice? Ok, el pacto dice, yo me comprometo contigo y te represento en el sacrificio. Me comprometo en darte un veredicto favorable, pero si ya, de ahí, ya una vez libre y ya es tu asunto. Ya te doy mis leyes para que lo puedas cumplir. Y si no los cumples, por lo menos yo te salvé. Es tu responsabilidad ahora, tu compromiso y tu amor por mí. Si eso dice el pacto, genial. Pero si eso no dice el pacto, no me inventen eso. ¿Vamos bien? El silencio es maravilloso, ¿ves? Ay, ¿para qué vine? Dice, versículo 5, según nos escogió ¿en qué? ¿En Él cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Me escogió para ser ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Felipe, te voy a escoger. Sí, Señor, pero tú no sabes cómo hacer. No, lo he escogido en Él, en mi Hijo, antes de la fundación del mundo. Ah, pero tú no sabes cómo es Él. No, creo que el que no sabe quién es Él, eres tú, porque no conoces al Padre y lo que el Padre dice de Él. Tú solamente ves lo exterior, tú no ves al que lo representa y en quién ha sido puesto. Lo más gracioso es que tú y yo a veces no nos conocemos.
Seguimos. En amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y si seguimos leyendo, miren lo que dice, a mí me gusta, según el puro afecto de su voluntad, es porque así quiero, punto. Así se me antojó. Así quiero, ¿y qué? Tú sígueme, ¿qué importa? Yo lo diseñé de esta manera. No, Dios, creo que te equivocaste con este. Este no es tan santo y fiel, no, pura mancha es. Pero Él pensó en mí de esa manera. Y si Él es el que piensa más y por encima de todos, entonces, por respeto a la autoridad, le digo, tú tienes razón. Si tú me ves así, así sea. Es lo mismo que dijo María. Para mí, que una mujer tenga un hijo es con hombre, pero si tú dices de otra manera, ok, te creo, no me complico. No, pero que me entre la revelación, que me entre, que suba, que baje, no sé, de todo predica. Que entra y sube, que baja, no lo sé. Lo único que sé es, si tú lo dijiste, porque fue hecho en Cristo, así es y punto. No estoy preguntando si soy, porque mientras preguntas, tengo mancha, no tengo mancha, soy perdonado, soy perdonado. Hay mucha gente a quien Dios me envió, a quien no estoy yendo, porque estoy centrado en mí mismo. Y una vez más, me hicieron centrar en mí mismo cuando la justicia me libró para pensar en ti. ¿Qué hacemos con esta iglesia? ¿Qué hacemos con esta iglesia? Fácil, hay que ver cómo Dios la ve. ¿Qué hacemos con la iglesia? Que se vea como Dios la ve. Pero hay algo, una más, para seguir con Romanos. Para la alabanza y la gloria, ¿para qué? ¿Para alabanza de qué? ¿Para qué? Para alabar a Dios, ¿verdad? O dice, para alabanza y la gloria de su. Entonces, su gracia tiene una gloria y esta gloria le decimos, gracias Padre por esta gracia gloriosa, porque en esa gracia gloriosa me hiciste acepto en el amado. ¿Qué significa ser acepto en el amado? Ser justo. Ser justo significa, mi papá me dijo, te acepto. Te acepto como mi hijo. Y te acepto porque naciste de mí, porque te engendré yo. No sé de ustedes, pero mucha gente está tratando de que Dios le acepte cuando Dios dijo, ya te acepté. ¿Qué haces dando vuelta en que si te acepté o no? Y estás perdiendo el propósito para el cual yo te acepté. Pero Pablo es muy honesto y miren lo que dice aquí, 15. Por esta causa también, porque después dice que somos sellados por el Espíritu Santo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria entre vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? Hermanos, mi labor es decirte que tú eres bendecido con toda bendición espiritual, que Dios te escogió antes de la fundación del mundo, decirte que fuiste predestinado en amor, que Dios quiso así, que Dios te hizo acepto en el amado, que Él te selló con el Espíritu Santo, pero para que lo conozcas, Dios es el Espíritu Santo. Señor, oro que tu Espíritu Santo les enseñe, papá. Papá, sí, tú me usas a mí con el Espíritu Santo para que le diga ciertas cosas, pero hay cosas que el Espíritu Santo es necesario que se los diga a ellos directamente. Conoció gente que le digo, por favor, date cuenta, esto no va así, esto no va así. Ya, date cuenta. Y el otro, no me doy cuenta. El Padre, gracias. El pacto dice que el Espíritu Santo le da sabiduría para que entienda, papá. Porque si no es así, yo voy a agredir a mi hermano. Y como me ha declarado que soy padre de mucha gente, yo voy a ser un mal papá como fue Adán. Y yo no he sido llamado para ser un mal papá. Yo he sido llamado para ser uno en Cristo, a favor de. Hay un momento en que tengo que decir, papá, es el Espíritu Santo. Padre, es el Espíritu Santo. Yo voy a dar todo lo que tú me digas que diga, pero que te conozca mejor como papá, ese eres tú. Es por eso que en Romanos capítulo
8, versículo 15 dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ¿qué? Una vez más, por el cual clamamos ¿qué? El justo que clama, ayúdame papá, es papá, papito mío, papá. La justicia, Dios declara justo, ¿qué proclama el justo? Interesante, ¿verdad? Una vez le dijo, ¿quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo te digo ahora que tú eres Pedro. Lo que le dijo, si tú me dices a mí quién soy yo te digo a ti quién eres. Y acá ni más ni menos dice, cuando yo te declaro justo, lo primero que viene en mi corazón es, ay, mi pecado. No, papá, porque el Espíritu Santo en mí da ese testimonio. Tengo un papá. ¿Qué significaba estar en pecado? Soy pecador. Pero ser pecador no solamente era que sea pecador, me robaba de un papá. Ser justificado me devuelve a mi papá. ¿Qué declaran los justos? Una vez más, ¿qué declaran los justos? Una vez más, ¿qué declara el justo? ¿Cuál es la responsabilidad del justo con los demás? Si conozco a mi papá, yo podré ser un buen papá. Porque cuando yo te predique, te predicaré lo que papá piensa de ti. Y si no conozco a papá, predicaré lo que yo pienso de ti. No solamente eso, dice versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos ¿qué? ¿Qué es lo primero que hace que, digamos, el Espíritu Santo hace que tú clames ¿qué? Y al momento de que tú le creas Abba Padre, Él te da testimonio de que tú eres su hijo, solamente hijo. Versículo 17, ¿es hijos también qué? Y también herederos de Dios, coherederos con. Por lo tanto le dice, hey, no solamente eres papá, sino que eres un hijo representante. No sé si alguna vez lo dije acá, pero decía, papá, gracias porque soy un hijo de Dios, gracias porque soy un hijo de Dios, tú eres mi papá, gracias porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia para siempre, gracias, sí, tú me dices eso, pero tú eres mi hijo heredero. Sí, papá, gracias, yo sé que lo tengo todo en ti, padre, gracias, sé que lo tengo todo en ti. Sí, y después me acuerdo que un joven me dijo, sí, lo tengo todo, seguro. A ver, dime si Dios me dio todo. Entonces decía, no, ok, vamos Dios, ok, eso ha dicho, pero afuera, en el nombre de Jesús, Satanás, quítame este pensamiento. Me dijo, no, yo voy a tratar con ese pensamiento contigo. Porque mucha gente aparta un pensamiento y dice, Satanás, pero no tiene la respuesta. Y le dijo, te voy a decir que es un hijo heredero. Si tú crees que un hijo heredero es solamente poseedor de todo, olvídate, eso no es lo que yo veo. Un hijo heredero significa aquel que le entrego todo, para que ese todo lo use para bendecir a los demás, porque me representa. Un hijo heredero en la Biblia, como el hijo pródigo que decíamos, le dio la herencia porque sabía, mi hijo va a usar este dinero para poder extender el nombre y para poder extender el negocio de la familia. Pero él lo malgastó. Hijo heredero aquí en la tierra significa, soy tu hijo, poseo todo para poder ser padre de mucha gente. ¿Cuál fue el grave error de Adán? Ser un papá que transmitió pecado. ¿Cuál es el éxito nuestro? Ser un papá que transmite justicia por la predicación del Evangelio. ¿Vamos bien? ¿Seguros? Ok, dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta parte a veces no lo leemos, pero lo que está diciendo aquí es, hijo mío, va a pasar situaciones difíciles, pero yo estoy aquí. Esto de extender la herencia, va a venir situaciones difíciles, pero yo estaré ahí, porque estoy ahí con la provisión y con mi respaldo. Por lo tanto, soy hijo, soy engendrado, soy hijo heredero, con extensión, y protegido. Es lo que está diciendo todo esto. Amén. Seguimos. Está escrito hace tiempo y en varias versiones. Miren por favor. Vamos al versículo 26, 8:26.
Está hablando de que somos redimidos y que al final tenemos un nuevo cuerpo. Gloria a Dios por ello. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. Yo puedo traducir esto también, que el Espíritu Santo ora conmigo cuando oro en lenguas. Está bien, no hay ningún problema, pero sería segunda traducción. La primera traducción es tal como está escrito, dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues cómo hemos de orar como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? ¿Intercede juntamente con nosotros? No, el original dice que el Espíritu Santo está dentro de ti abogando, intercediendo. Sí, oro en lenguas, oro en el Espíritu, pero está diciendo que el Espíritu Santo en mí está orando. Dios puso un intercesor dentro de mí. ¿Para que me ayude a interceder? Claro que sí. Eso lo ven como consecuencia, pero no pueden ver que Él está intercediendo por mí ahora mismo. Ya no doy más, ya no doy más, ya no quiero saber nada. De repente uno se levanta y dice, bueno, de todas maneras vamos adelante. ¿Quién hizo eso? Y volvió en sí. Somos nosotros. No, es el Espíritu Santo en nosotros. Sí, solamente decimos, no es por tu fe, es por tu fe, es por tu conocimiento. Dios va mucho más allá de lo que entiendes o pides. Él está ahí, una y otra vez. Si Él intercede, ¿de acuerdo a qué intercede? Abba Padre, eres hijo heredero, eres coheredero con Cristo. Y Él está diciendo eso, una y otra vez, una y otra vez. Esa es su labor. Su labor, la labor del Espíritu Santo en ti es darte testimonio, es ayudarte, es guiarte. Él no te guía porque simplemente tú le dices, guíame. Yo sé que muchas veces enseñamos, el Espíritu Santo no va a ser si primero tú no lo confiesas. Olvídense, el Espíritu Santo vino en ti no porque tú lo confesaste, sino porque el Padre lo envió. Y le dijo que se quede hasta el final. Y hasta el final te dará testimonio de lo que eres. Amén. Rápidamente, vamos al 28. Dice, sabemos que los que ayudan a Dios, que los que aman a Dios, todas las cosas en el original se puede traducir que el Espíritu Santo te ayuda bien. Eso es lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces el Espíritu Santo ora en ti para que todo te vaya bien. Y continúa diciendo, porque a los que antes conoció también a estos ¿qué? Predestinó para que sean conformes. Entonces él te va a decir, hey, ¿desde cuándo Dios piensa en ti? ¿Qué quiso Dios contigo? Recuerda, Él es el que te justificó. Él es. Miren, ¿cuáles son los problemas que puede tener el justo? Versículo 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Porque este es el ataque que viene. ¿Acaso Dios te va a ayudar en esta? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Dios siempre está a favor mío, Dios siempre está a favor mío, Dios siempre está a favor mío, porque siempre va a venir pensamientos, no, Dios no está a favor tuyo. Decirle, no. Pablo vino y dijo, por si acaso, el Espíritu Santo te va a decir, te llamó desde antes, te justificó y también te glorificó. Esto es lo que el Espíritu Santo repite una y otra vez en ti, para que tú digas, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Capítulo 2 y terminamos. Creo que a veces hemos ignorado un poco acerca de la función del Espíritu Santo en nosotros como justos. Gracias a Dios por el mover del Espíritu Santo. Gracias por la unción para enseñar, para predicar, la unción para orar. Gracias a Dios por ello. Pero su primera labor es dar testimonio que el Padre te ama. Porque hermanos, si el Padre yo no tengo testimonio que el Padre me ama, yo voy a buscar el amor de alguien. Si yo no me siento aprobado y aceptado por Dios, yo voy a buscar la aceptación de ustedes. Si yo no sé que Dios me ha bendecido, buscaré que ustedes me den. Y si no encuentro esto en ustedes, los voy a maldecir. Ustedes no traen diezmos, inmundos, pecadores, robadores de Dios. ¿Por qué la iglesia busca a otro y no a mí?
Cuando sé quién soy y lo que el Espíritu Santo da testimonio en mí, me da la más grande seguridad. De que no para decir, no me importa si no me amas, no, es, te puedo amar aunque no pueda recibir nada de ti. Porque no depende de lo que tú me des, depende del que me dio para ti. Pero hay que saber quién es mi fuente. Ok, vamos terminando. Romanos 12:1 es uno de los grandes resúmenes. Mi Dios, acá pasa más rápido el tiempo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es todo un resumen del 1 al 11. Porque le está diciendo así, ok, así que es como, ok, entendiendo capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hermano, vas a entender ahora que las misericordias de Dios, o sea, la provisión de Dios, la justicia de Dios para ti, puede hacer que presentes tu cuerpo y no tengas temor de ello. ¿Por qué? La idea de los gentiles era, no puedo servir a Dios porque la carne es débil. No puedo servir a Dios, no tengo suficiente dinero. No puedo servir. Las misericordias de Dios hacen que tú te puedas presentar para su propósito. 2. No os conforméis, ¿qué? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ok, si eres nueva criatura, debes de pensar de otra manera. El no pensar en pecado no significa que pienses en justicia, por si acaso. Pensar en justicia es pensar en el pacto. Fuera Satanás, fuera, no, fuera fornicación, fuera, Jesús, sale acá. Eso no es pensar en el pacto. Si acá tengo un montón de basuras, no puedes decir, fuera mosca, hay que sacar esto. Esto fue sacado de mi vida. Renovar la mente no significa, ahora voy a pensar bien, voy a pensar en el acuerdo. Voy a pensar en el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Renueva tu mente, hermano, no seas como este mundo pecador inmundo, este mundo oscuro. No me importa, o sea, así es, no importa. Quiero pensar como el Evangelio piensa. ¿Qué dice el acuerdo? Y si sé eso, lo resumo en este. Capítulo 15, versículo 1. Que es el resumen del 13 al 14. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Amén? ¿Lo volvemos a leer? En contexto. Así que los que somos, ¿qué? Una vez más, ¿quiénes son los que son fuertes? ¿Por qué somos fuertes? Si este libro ¿de qué trata? ¿Romanos de qué trata? ¿De qué? Entonces, ¿quiénes son los fuertes? Los que entienden que son justos. Los fuertes no son, yo soy muy maduro y ando en amor al 100%. No, sé que soy justo. Él es mi papá. Yo soy un padre en muchedumbres. Mi cuerpo ahora es presentado para bendecir a los demás. Se murió el antiguo marido, estoy en el nuevo marido. Se me sacó el pecado, ahora el Espíritu Santo mora en mí. Eso es, así se llaman los fuertes. Hasta que seas fuerte. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Una, dos. No, fuerte es conoce quién eres en Él. Nada más. A la gente siempre le gusta estar haciendo algo. No, le dice, ustedes que son fuertes. ¿Cuántos fuertes hay aquí? No, es que a mí me falta todavía. ¿Qué te falta? ¿Jesús no murió todavía? ¿Tal vez no resucitó? ¿Estamos todavía entre el segundo día? ¿Ya no se fue al cielo? ¿No se sentó a la diestra de Dios Padre? ¿Qué falta? Hermano, una cosa es que vamos cumpliendo el propósito en la vida, otra cosa es que somos lo que somos porque ya algo fue hecho. Y a eso no le falta nada. Puedo cumplir mi propósito porque sé lo que soy, el mismo que hizo quién soy va a hacer que pueda cumplir lo que me ha dicho que debo de cumplir. Así que los que somos fuertes, debemos de soportar las ¿qué? La flaqueza de los.
¿Cómo puedo ayudar a los que son débiles? Fácil, si conozco al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo conmigo? ¿Me ayuda en mí? Entonces, si yo soy apoyado por el Espíritu Santo, yo puedo apoyar a otro débil. Porque Él me hizo fuerte en su gracia para apoyar a los demás. Entonces, el justo, ¿qué hace frente a un débil? ¿Qué hace el justo con un débil? Lo soporta. Si yo sé que no puedo soportar a un débil, no es que no sea fuerte, no entiendo la función de la justicia. Estoy aquí para él. ¿Por qué predico el Evangelio? Porque soy un anunciador de buenas nuevas. Algo me quema dentro. Gastritis. No, esa es la justicia de Dios en ti. ¿Cómo sé que es la justicia de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien me dio el ministerio de la reconciliación. El justo tiene un llamado. La labor del justo es predicar, digamos la consecuencia de mi justicia es predicar. Como vivo para que tú prediques. Predícale quién es en Cristo, y le envía, según la Biblia, lo envía a predicar. Hay más preguntas, creo. Así que los que somos fuertes debemos soportarlo a la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, el fuerte no se agrada a sí mismo, ni busca agradar a nadie. Porque cuando quiero agradarme a mí mismo es porque siento que algo me falta. Quiero más coronas, quiero más piedritas en mi corona. Necesito esto con mi fe, lo voy a conseguir. No, tú recibes tu herencia o tú manejas tu herencia. No por tener algo te hace más, si ya te fue provisto. El apóstol Pablo continúa. 5 y termino ahora sí. Pero el Dios de la ¿qué? De la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Papá, estoy predicando y esta gente no me hace caso. ¿Cuántas veces tengo que predicar? El Dios de la paciencia y la consolación es el que los va a unir. Tú habla lo que te digo, tú predica lo que te digo. Tú, dale, yo soy el que me encargo de que esta palabra funcione en mis hijos por mi Espíritu Santo. Yo he decidido crear el Espíritu Santo y su ministerio en las personas, porque si no, mi hígado estaría de más. O si no, mi corazón estaría roto, desesperado porque parece que no funciona. Pero he decidido creer que el Espíritu Santo es el enviado de Papá Dios y de Jesucristo, porque así dice el pacto. Amén. Gracias, y un honor estar con ustedes. Amén. Gracias, pastores.